Bueno, hemos leído un texto del profeta Isaías, bastante fuerte, pero bastante interesante, del que hoy quisiera que nos fijáramos en algunas cosas muy importantes. El profeta Isaías, si cogéis el capítulo 1, veréis que nos dice que él cumplió su ministerio en Judá y en Jerusalén, y lo hizo su ministerio en los días de 4 reyes, y aún podríamos añadir un quinto que fue el que lo mató. Según parece, él lo torturó. Isaías lo cortaron en trozos con una sierra. Imaginaos. Y eran en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Especialmente en los días de Acaz y Ezequías, da, digamos, sus principales profecías de parte del Señor. Y yo he cogido este trozo porque, bueno, el otro día fueron elecciones aquí en España. A mí el Señor me mostró algunas cositas. Los tiempos están muy revueltos, la gente está muy inquieta y no solemos hablar mucho casi siempre solemos hablar de la salvación, y es verdad, es individual, y a cada uno en lo particular pues tiene una responsabilidad, digamos, y nadie puede decirle por ti sí o no al Señor. Pero eso no implica que no haya responsabilidades colectivas. A veces pensamos que la sociedad es buena, la sociedad. Pero Dios es solamente Dios de la Iglesia. Mucha gente se equivoca con Dios, porque piensa, bueno, a mí me hace gracia, pero por no llorar. Cuando escucho, porque esto lo escucho mucho, bueno, yo no creo en Dios, así que, como yo no creo en Dios, la palabra de Dios no tiene nada que ver conmigo. Y como digo, me río. Primero, el que tú no creas significa que automáticamente Dios no existe. Es más, Dios no es que no exista, porque existir etimológicamente significa salir a la luz. Dios no dice yo existo en su palabra. Cuando se le revela a Moisés dice yo soy. Yo soy el que soy. Es más, nadie puede decir esto de nosotros. Porque tú, como dice en otro sitio de la Escritura, tú puedes añadir un pelo a tu cabeza. No, ni siquiera eres dueño de ti mismo. Ni siquiera has escogido la nación donde ibas a nacer, la familia donde ibas a nacer, la clase de vida que tú querías llevar. No lo has escogido, se te ha dado. Entonces, como dice el Señor, si lo que es menos no podéis cambiarlo, ¿qué pensáis con lo que es más bueno? Entonces, mucha gente, en el fondo es una lástima, no se da cuenta, hablemos claro, en su orgullo y en su soberbia, que tú puedes tener tu opinión. Dios no tiene opinión. Dios tiene palabra, porque lo que Él dice se hace. Es así de sencillo. ¿Eres tú capaz de hacer que se cumpla lo que tú dices? No, ¿verdad?
Entonces, hay responsabilidades. Pues, mira, vamos a leer un texto que lo tenía no sabéis cuántos textos el Señor me ha puesto en la cabeza mientras meditaba en la predicación de hoy. Pero vamos a ver en Génesis, capítulo 6 de Génesis, versículos 12 y 13. ¿Tiene alguien por ahí que me lo lea? ¿Génesis qué? 6, capítulo 6, versículos 12 y 13. 12. Y 13, sí. ¿Lo tenéis? A mí no sea yo siempre el que... ¿Tú lo tienes, Ana? Venga, pues dale, adelante. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todos ellos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso que está dicho a la iglesia, a creyentes, ¿a quién le dice eso? Dime, Farida. Pues está diciendo el mundo entero. Al mundo entero. Entero lo que estamos viviendo hoy en día. Por ahí van los tiros. Eso se lo está diciendo el Señor al mundo entero. Porque todo ser humano, escúchame bien, hay algo que no terminamos de entender. ¿Sabéis, por ejemplo? Vamos a ir por parte. Les dicen, toda la tierra está corrompida. Y la tierra está llena de violencia. ¿Te suena actual? Es lo que está pasando justamente hoy. La gente, pero la gente no suele ser consciente de que, a ver cómo lo diría para que me entendáis bien. Como que yo, si ni siquiera pienso en Dios y no me preocupo de las cosas de Dios, como yo no soy religioso, yo no tengo responsabilidad. ¿Quién te ha dicho eso? Podemos leer Romanos también, donde dice que el hombre no tiene ninguna excusa. Venga, si hace falta vamos a leerlo también. La epístola a los romanos. Lo leo yo. Para que así no... A ver si lo encuentro. Hechos, Corintios, Romanos, al principio. Dice, la culpabilidad del hombre, se titula además el capítulo este. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de ave, de cuadrúpedo, etc. No hay excusa. Y a otra gente le dice el Señor, en boca del Señor Jesucristo, cuando le dicen, ¿pensáis que esta gente es más culpable que aquello, que nosotros? Y el Señor les dice, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis. Hay una cosa que olvidamos, a veces incluso hasta a la hora de evangelizar, y es que no hay perdón de Dios sin arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, no hay perdón. Porque es lo mismo que si tú no reconoces
tu pecado. Entonces le estás diciendo a Dios que eres un mentiroso, que tú no tienes pecado, que tú no has cometido nada ni ningún error. Y como se decía antes mucho en español, todo el mundo es bueno. Bueno, pues si todo el mundo es bueno, ¿por qué está el mundo como está? Si todos somos buenos. Y una cosa que me di cuenta el otro día meditando, creo que se lo comenté a José, y el Señor me habló a mi corazón. Porque a veces nosotros pensamos, y tú estás orando, y bueno, pues la mentalidad nuestra y más, si nos lo han metido de pequeñito, este tiene el cielo ganado, y este tal, no sé qué, como si el cielo se pudiera ganar, ¿no? Pero bueno. Y tenemos esta mentalidad de que yo no he matado, yo no he hecho grandes cosas, yo ya me libro. Y claro, entre los hombres a veces nos engañamos. Y tú ves, y incluso muchas veces juzgamos al propio Dios, diciendo, bueno, esta gente es inocente, ¿y por qué le ha venido, por ejemplo, cuando viene una catástrofe, un terremoto o algo así? Incluso yo sé que muchos hasta ponen en duda y no les gusta nada que haya, en la Biblia, se hable del diluvio y de Sodoma y de Gomorra. Como que Dios no es tan bueno como parece. Pero te acabo de leer lo que dice en el Génesis en la época de Noé. Todos se han corrompido. No dice casi todo, no dice un 99%, no dice un 80%, dice todos, delante de Dios. La sociedad había llegado a un grado de corrupción y de podredumbre que estaba todo corrompido. Y la tierra se llenó de violencia, una de las cosas de las que no se habla, pero la violencia es un síntoma de corrupción. Es un síntoma de querer prevalecer sobre los demás, en lugar de darle la autoridad a Dios. Y claro, todos se quieren imponer el egoísmo, el orgullo, todos se quieren poner sobre todo. Lo que ocurre es que a veces, hermano, y fue una de las cosas que aprendí este domingo pasado, hay cosas que están ocultas. Nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios conoce los corazones. Y una de las cosas que aprendí fue que hay mucha gente que quiere que las cosas le vayan bien, pero no quieren dejar el pecado. Quieren seguir con sus vicios, con sus cosas, y sí, yo quiero que la cosa prospere, que no me incomoden, que todo vaya bien, pero yo quiero mantener, como dirían ahora, mi rollito. Yo no tengo por qué dejar, por ejemplo, de tener sexo con quien a mí me dé la gana, por ejemplo. Yo no tengo por qué dejar, qué sé yo, de fumarme un porro de vez en cuando, porque a mí eso... Y llega un momento, hermanos, Dios, hay una parábola muy significativa, donde se habla de mezclar la cizaña y el trigo, y le vienen los labradores, en la parábola que pone de ejemplo el Señor, dice, mira, un
enemigo ha sembrado cizaña dentro de tu campo. La arrancamos. Y el Señor dice, no, dejadla para la época de la siega. ¿Por qué? Porque en la época de la siega el verdadero trigo, el verdadero fruto del Señor se distingue, porque la vaina de la cizaña está erguida porque no lleva grano, no lleva fruto, se mantiene derecha, y el fruto del trigo verdadero pesa y entonces hace que la espiga se doble. Entonces es fácil distinguir. Y esto dice mucho. Esto, en primer lugar, por la acción natural. Cuando el trigo está maduro, porque esto no sucede antes, sucede en la madurez, el trigo, por acción natural, vuelvo a decir, simplemente se empieza a distinguir del fruto que no es verdadero, del trigo que no es verdadero. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que por la acción del Espíritu Santo, que es nuestra vida, el verdadero hijo o la verdadera hija de Dios llega un momento cuando es la época, no antes, pero cuando es la época, se empieza a separar, se empieza a distinguir. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, esa es su meta. Mientras que el falso Hijo de Dios lo que busca es, pues, podríamos decir, en resumidas cuentas, librarse, que no le pillen y cumplir. Cuando cuando Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Os acordáis? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué? Que iba a venir un Salvador. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Arrepentirse. ¿Y qué les dice a los escribas y sobre todo a los saduceos, que se ve que tenían bastante cinismo? Por eso los fariseos y los saduceos y esta gente son sinónimo de hipócritas, ¿no? Que era lo que le decía el Señor, hipócritas. Y les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A huir de la ira venidera. Y les dice, porque ¿qué es lo que estaba observando? Y ahí ves lo que es el discernimiento espiritual y la apariencia, y cómo Dios ve el corazón y le muestra a Juan el Bautista la realidad de las cosas. Los saduceos, los fariseos venían algunos a bautizarse, no porque estuvieran arrepentidos, sino por si acaso. Yo voy a hacer el rito, me voy a bautizar, y así, como ya he cumplido el rito, pues bueno, luego. Y Juan el Bautista le dice, estáis muy equivocados, como mucha gente que está equivocada hoy. Hay mucha gente que viene a la iglesia, cumple 4 normas, no, yo ya me he bautizado, he hecho la oración de no sé cuánto y ya está, ya he cumplido. Como he cumplido, Dios ya no me puede decir que no. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Entonces, además, si pensáramos con lógica, vamos a ver. Supongamos que esto es verdad. Entonces tú me quieres decir a mí, mira, no lo sé, pero a lo mejor, probablemente, Hitler fue bautizado.
Y alguna vez a lo mejor pisó la iglesia y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está obligado a decir, bueno, Gil le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Te han cargado 6 millones de personas. Y algunos más. Pero bueno, nada, pelillos a mano. Yo soy bueno, tan bueno que soy tonto. Entonces tú, venga, entra en el reino de los cielos. A ver cómo le deja a Hitler el reino de los cielos al Señor. ¿A ti te cuadra eso? ¿No te parece que eso es una burla? ¿O sería una burla de lo que es Dios? Incluso diríamos, bueno, y si al final el Señor lo que va a decir es pelillos a la mar y no ha pasado nada y todo lo que hayáis hecho, pues yo me olvido de ello y ya está. Yo digo, entonces, Dios además es tonto de remate, porque yo pregunto, ¿para qué la cruz? Todo lo que se podía haber ahorrado el Señor, si simplemente se trata de decir, mira, no tiene importancia. Lo que tú has hecho, yo ya me olvido de todo, te perdono. No nos confundamos con Dios. Estamos muy equivocados si pensamos así. El mismo Jesucristo, cuando empieza a predicar, ¿cuáles son sus primeras palabras? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos. Reconoced vuestro pecado y clamad a Dios pidiendo salvación. Y entrega tu corazón dispuesto a cambiar. Y todo lo que no pase por ahí, Dios no lo acepta. Te lo digo así de claro. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Y Dios ve el corazón. Y vuelvo a decir, hay gente que lo que quiere es cumplir ciertas cosas, cumplir ciertos ritos, y yo ya con esto me libro. No, no te libras. El Señor, ¿qué refriega tiene con los escribas y fariseos también a este respecto? Y es muy claro. Nosotros no somos hijos de fornicación, estamos circuncidados. Y el Señor les dice, lo que tenéis que hacer es circuncidar el prepucio de vuestro corazón, no el de vuestra carne. El de vuestra carne no es más que una señal externa, pero no significa nada si vuestro corazón no está circuncidado. Y vosotros, por mucho que me vengáis con el pedigrí judío de judío, como decía el apóstol Pablo, y no sé cuánto, circuncidado al 8º día y tal, eso a mí no me sirve para nada. Sois hijos de vuestro Padre, el diablo. A mí lo que me vale es la circuncisión del corazón, porque lo que yo hago en vuestro prepucio no es más que un símbolo, una señal de lo que yo quiero que hagáis en vuestros corazones, que vuestro corazón, y ya vamos al texto de Isaías, porque aquí podríamos hablar años de todo esto, vuestro corazón es el que tiene que estar abierto de par en par para mí. Porque en realidad, cuando tú, que esto tampoco lo pensamos y lo meditamos, en realidad, cuando tú, como he dicho antes, dices, bueno, yo quiero mi rollito, pero yo hago todos los ritos que haga falta, ¿eh? Eso sí, yo hago todos los ritos y a ver si así me gano el cielo. En realidad, ¿tú qué estás haciendo? Pues mira, vamos a empezar por el versículo 13. Dice pues el Señor, esto que voy a decir ahora
lo dice el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¡Ay, Señor! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Oh, Señor! ¡Ay! Y voy al culto y le canto y le digo y toda la parafernalia y tal. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Es decir, ellos siguen la rutina de la tradición de los hombres, hacen los ritos, hacen las ceremonias, van al templo, hacen grandes oraciones para que la gente los escuche, pero su corazón, incluso a lo mejor cuando están orando, está más al que le va a vender la vaca y le va a sacar un precio a ver si le sale bien el negocio, o en que si le sale no sé qué, o en que si le sale no sé cuánto. Su corazón no está en mí. Tenemos otro ejemplo también importante de esto. Cuando Samuel, el profeta, reúne al pueblo y el pueblo le dice: no queremos más esto, queremos que tú pongas un rey como las otras naciones. Y el Señor le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, no te preocupes, porque Samuel estaba preocupado. Dice: no es a ti a quien han rechazado, es a mí. Entonces, cuando un pueblo rechaza la ley de Dios, sea el que sea, no queremos que esto sea lo que nos gobierne. Nosotros queremos nuestro rollo. En todo caso, eso sí, le damos permiso al Señor para que nos bendiga y para que todo vaya bien y todo nos salga bien y no haya problemas y no tengamos por qué tener malas, porque además eso da yuyu y tocamos madera y hacemos no sé cuántas supersticiones, que todo nos vaya bien, pero el Señor allí y nosotros aquí, como dicen en mi tierra, que te lo has creído tú, vamos, Tururú. Cualquier pueblo de esta tierra, otra cosa es el que no lo ha conocido todavía, pero el que ya ha conocido de la palabra de Dios no tiene excusa. Cualquier pueblo que rechaza la voluntad de Dios está rechazando al propio Dios. Y Dios te trata como a tal, porque esa es otra. A veces pensamos: uy, qué duro puede ser Dios, qué tal. No, Dios lo que pasa es que no te trata como un tonto, porque para otras cosas bien espabilado que eres. Y tú tienes una responsabilidad. Otra cosa que le dice el Señor a escriba y fariseo es: mirad, cuando Salomón adquirió la fama, la reina de Saba vino a visitarlo. Hay alguien aquí mayor que Salomón. Así que no tenéis excusa, porque cada uno de nosotros tiene el deber innato de buscar la verdad, lo que hemos leído en Romano. No tienes excusa, porque tú ni siquiera te has preocupado de averiguar dónde está la verdad, sino que te interesa la mentira porque te viene cómoda y quieres permanecer en la mentira y que todo te vaya bien, pero eso es imposible. Sencillamente es imposible, porque Dios no respalda la mentira, Dios solo respalda la verdad. Y si tú quieres permanecer en la mentira, tardará más, tardará menos, pero al final el mal te encuentra y el mal te destruye. Pero es que a veces es muy duro reconocer la verdad, sí, como también a veces es muy duro cortarte una pierna si la tienes gangrenada, pero si no quieres que todo el cuerpo se pudra, te la tienes que cortar. Y cuando tienes una herida, es verdad que te escuece cuando te echan desinfectante, pero si no te lo echan
y no dejas que te escuezan, pues probablemente te puedes perder. Pues cuando tenemos una llaga que se llama pecado, hay que desinfectar. Aleluya. Dios conoce el corazón y Dios sabe el corazón de los pueblos. Y llega un momento, como he dicho antes, durante un tiempo a lo mejor el Señor lo tolera, da oportunidades y tal. Pero llega un momento en que Dios dice, no, ya está bien. Ya está bien, ya esto no puede continuar así. Aquí hay que empezar a tomar decisiones. Y Dios, hoy además tenemos menos excusa porque hoy, por lo menos en el mundo occidental, se supone que además la mayoría son democracias, es decir, que la gente puede elegir cosas, puede tomar decisiones. No es como si fuera una dictadura donde te las toman desde arriba. Y por lo tanto, tú mismo estás haciendo una elección, estás tomando una decisión. Y tú eres responsable de esa decisión delante de Dios. Y si un pueblo dice, no queremos las normas de Dios, queremos otras normas, yo no sé si tú eres consciente, pero tú estás rechazando a Dios. Y esto va a tener consecuencias. Fijaos, por ejemplo, en el mismo texto que hemos leído, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, pero no de vino. O sea, tambalear y no de sidra. Es decir, vais como zombies. Dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Cuando un pueblo realmente no está buscando de verdad a Dios, cuando tu corazón está lejos de mí y lo único que haces es ir a la iglesia y otro rito simplemente para cubrir con un espíritu religioso y justificarte, cuando tú estás en ese plan, lo que te va a ocurrir es que incluso tus profetas van a estar con un velo, están engañados, no tienen verdadero discernimiento de lo que pasa. Y lo único que va a ocurrir es que el engaño va a aumentar. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, te dirá, está sellado, no lo entiendo, no lo sé. Eso es el que sabe leer. Es decir, el que de verdad ve ciertas cosas y entiende ciertas cosas, te dice, esto no soy capaz de saber lo que realmente significa. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora, él dirá, no sé leer. O sea, no vas a tener visión de Dios, no vas a tener discernimiento de Dios. Te van a venir las cosas y ni siquiera vas a saber por qué te vienen. Tremendo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque este pueblo, con su boca y con sus labios me honra, me hace ceremonias muy pomposas, todo lo que tú quieras, pero yo que veo el corazón, los veo cuando están reunidos. ¿Y qué es lo que percibo? Que sus corazones no me buscan, no tienden a mí. Yo no ocupo lugar en sus vidas. Y lo único que practican son mandamientos de hombres. Pero les da igual si yo me agrado de sus vidas, si tienen cosas. A veces nos quejamos, ¿por qué nos quejamos de que las cosas no nos vayan bien? Pero buscamos al Señor para decirle,
Señor, ¿cómo puedo hacer mejor tu voluntad? ¿Cómo puedo superarme? Mira la lucha que tengo. Satanás está ahí, pero yo no quiero caer con Satanás. Yo quiero que tú seas cada vez más grande en mi vida. Hacemos esto. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto me pareció muy importante. Y el Señor me habló para lo que estamos viviendo y lo que tiene que venir. Esto va a ir de más en peor y la inteligencia y la sabiduría de los sabios se va a deshacer, a desvanecer. Toda la parafernalia de cosas que te dicen y esto, no te preocupes, esto va a ser así, vamos a ir a mejor y tal, las promesas de los políticos, todo esto, eso se va a desmoronar. Pero Dios va a hacer, eso sí, para el que tenga ojos para ver o el que tenga oídos para oír, como le dice a las iglesias en Apocalipsis, el que tenga oído oiga. Dios va a hacer un prodigio grande. Dice, hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo. Hay de los que se esconden del Señor. Qué palabra. Qué exacta es la palabra de Dios. Es tremenda. Del Señor no solo no tenemos que escondernos, tenemos que estar desnudos. Dios nos cubre con su amor, pero yo tengo que tener mi corazón desnudo, como decía David. Examíname, pruébame, conóceme, porque yo lo que quiero no es taparme de ti, como hizo Adán. Yo lo que quiero es que tú me examines y me digas en qué tengo que cambiar y me des el poder para hacerlo. Porque tú eres importante para mí. Tú eres el centro de mi vida. Encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Cuánta, incluso dentro de la iglesia hoy, cuántas veces estamos encubriendo el consejo y haciendo obras a escondidas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Nadie se ha enterado de lo que he hecho. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Es decir, delante de mí no podéis esconderme nada. ¿Acaso dirá la obra a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Dicho de otra manera, vosotros todos sois obra mía. ¿Acaso me vais a decir a mí que yo no entiendo lo que hay en tu vida? ¿Me vas a decir a mí que yo no te he formado? ¿Pero qué piensas que me puedes tapar de tu vida? ¿A dónde tiende tu corazón? ¿Hacia dónde quieres ir? Y lo que es más importante, y con esto termino, como le dijo el Señor a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque todos tenemos responsabilidad en esto, hermano. Y os recuerdo solamente una cosa más. Yo espero, de verdad os digo y oro, que no nos toque vivir algo así, pero no os olvidéis que el Señor dice que a lo que nos aproximamos, yo creo que ya, en fin, no voy a decir, no voy a ser agorero porque no lo soy ni soy profeta, pero lo
las señales cada vez son más gordas y más claras de que a esto le queda poco. Farida nos lo decía antes, ya se están viendo tantas cosas que el Señor está próximo a venir otra vez. Lo cual significa que toda la palabra se va a cumplir, los tiempos van a estar revueltos, y una de las cosas que el Señor dice es que los enemigos del hombre pueden ser los de su propia casa. Y no te extrañe que alguno de nuestros parientes, por el hecho de ser de Cristo y querer servirle de verdad, porque si tú eres religioso no vas a tener muchos problemas, pero si tú de verdad quieres poner en práctica la voluntad de Dios, te vas a tener que enfrentar con gente que no quiere que tú lo pongas en práctica. Y algunos pueden ser de tu propia familia. Y cuando Satanás tiene enganchada a la gente, no miran más que a Satanás, porque ni siquiera son dueños de sus propias vidas. Y de hecho, ya me entero de vez en cuando de más de un caso donde parientes y familiares sobre todo si hay dinero de por medio. Aquí creo que en el Campello, me parece, si no estoy mal informado, hubo un caso de 2 hermanos, creo que les tocó la lotería y bueno, no se metieron mano de milagro. Y cuando el corazón está duro como una piedra y la sociedad va a lo que va, y solo tenemos al Señor, hermano. Así que tenemos que agarrarnos bien a Él, al contrario, desechar todo lo demás. Él no nos va a dejar. Y Él nos va a guiar y nos va a dar todo lo contrario de lo que hemos visto. Esto es para el que no tiene a Dios en su vida. Pero el que tiene a Dios va a tener discernimiento. Va a tener paz en la tormenta. Va a tener provisión porque Dios no deja a su pueblo. Ya nos guiará de alguna manera y nos sustentará, aunque sea en el desierto sin agua y sin comida. Dios es fiel, hermano. Pero eso solo para el que está en el Señor. El que está en otras cosas dependerá de esas otras cosas. Y esas otras cosas ya vemos a dónde nos llevan. Así que, hermano, no se tenía... El caso es que, por un lado, no quería dar esta palabra, porque decía, Señor, dar. Pero el Señor me ha mostrado también que yo tengo una responsabilidad como pastor. Y no puedo dejar pasar ciertas cosas. Como dice aquí, hay que dar todo el consejo. Pero yo lo que espero es que no me toméis solo a la parte negativa. Ahora, si tienes algo de que arrepentirte, no lo dejes para mañana. Pero que tomemos todo el consejo. Está la parte negativa y está la parte positiva. Si tú pones a Dios, pones a Jesús como centro de tu vida, Él nunca te va a defraudar. Y pasarás por en medio de la tormenta, Él guiará tus pasos y saldrás de la tormenta con bien. Y además con algo que ahora no tienes. Victorioso. Habrás vencido. Aleluya.